Adelante, padre, estamos en vivo. Entonces comenzamos con el canto. Bueno, muy bien. Buenas noches, amigos y amigas queridos, en este nuestro espacio de reflexión bíblica. Aquí yo, aún transmitiendo desde la Casa Provincial de los Padres Jesuitas en Bogotá, ya unos días más mientras termino todas las formalidades propias de mi entrega definitiva de la tesis al repositorio de la Biblioteca de la Universidad Javeriana. Pero vamos a comenzar con este hermoso canto que se llama Menos Mal, que viene muy a bien con lo que hoy queremos trabajar y con lo que ahorita está pasando en nuestra querida Colombia. Vamos a escuchar con atención para dar inicio a nuestra reflexión. Menos mal que existen esos locos. Qué lástima, Señor, que son tan pocos y no habrá muchos más. Menos mal que existe esa gente libre e impertinente, sin freno ni bozal. Menos mal ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está en razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal que alguien no quiere ser prudente y se sacude libremente de los que le quieren tomar. Menos mal que hay quien no sueña con despachos y cree en grupos de muchachos para curar la sociedad. Menos mal ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal que hay quien levanta las dos manos y por los derechos humanos hasta la vida va a apostar. Menos mal que hay quien conserva un viejo orgullo, pone su grito con el tuyo para afirmar la dignidad. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, ellos devuelven a la vida. La guerra aún no está perdida, ya está hay razón para esperar. Menos mal, menos mal. Menos mal. Vamos a encomendar al Señor este encuentro nuestro con su palabra divina, teniendo de trasfondo este canto hermoso, Menos Mal, de los jesuitas acústico, este grupo de jesuitas de América Latina que cantan a la vida, al amor y la esperanza y en su compromiso como cristianos en el mundo de hoy. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, seguimos implorando tu acción amorosa en nuestra vida y que sigas iluminándonos para que podamos en todo de verdad conocerte más, para seguirte más y amarte más en el servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pedro Claver ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de comenzar esa reflexión,
pues yo quiero de corazón agradecer a todos ustedes y a los grupos de nuestra parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, y a todos los que hacen parte de ella, que han manifestado de una manera muy cariñosa y cercana, con gran cariño, pues sus felicitaciones con motivo de mi defensa de mi tesis doctoral en filosofía el pasado jueves 17 de septiembre. Pues de verdad Dios les bendiga todas esas expresiones de cariño y de felicitación, recordando que esta preparación académica no es para mi propia satisfacción y logro personal, sino es para poder servir más en nuestra querida comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Para eso que nosotros nos formamos. Toda preparación que podamos tener al servicio de la iglesia es para servir más a la iglesia. Pues sus palabras son palabras de cariño, de ánimo, que nos siguen confirmando en esta misión que tenemos aquí en Bucaramanga y en nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Dios les bendiga enormemente a todos ustedes por sus expresiones de cariño y cercanía con motivo de este logro académico. Pues aún debo quedarme aquí en Bogotá unos días más, porque debo entregar la tesis doctoral ya en una versión definitiva, en formato digital, pues con algunas pequeñas correcciones, muy pequeñas de verdad, pero que hay que hacerlas con cuidado a nivel de metodología. Siempre un texto de 576 páginas, a uno se le escapan detallitos sencillitos como tildes, como comas, o preposiciones o artículos repetidos. Eso pasa a pesar de que se haya leído ese texto con cuidado 2 hasta 3 o 4 veces, se nos va. Entonces estoy ahorita en esa revisión final y agenciando algunos procedimientos que pide la universidad para el grado, que será, Dios mediante, unos 2 meses aproximadamente. Pero yo espero ya en unos 2, 3 días terminar estas revisiones y diligencias y ya estar regresando a Bucaramanga a mediados de esta semana o a finales de esta semana. De verdad, muchísimas gracias. Entonces sigo acá con nuestra reflexión, transmitiendo acá desde la Casa Provincial de los Padres Jesuitas, aquí en el barrio La Soledad de Bogotá. Bueno, hermanos queridos y hermanas queridas, habíamos nosotros la vez pasada, pues recordamos brevemente, pues haciendo la pregunta de cómo es que se evangeliza después de esta reflexión que estamos haciendo nosotros y que viene muy bien a lo que como parroquia queremos hacer y lo que toda la iglesia como tal está llamada a hacer. Entonces, estamos mirando nosotros, pues hace 8 días, pues que realmente es dar testimonio de cómo Dios obra en nosotros y que de esa manera es como realmente logramos evangelizar. Y colocamos ejemplos, ¿cierto? El ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús a través de su hermosa obra Historia de un alma. O hablamos también nosotros de San Ignacio de Loyola a través de su autobiografía, o hablamos de las confesiones de San Agustín, ¿no? También hablamos nosotros de ese texto hermoso de los Hechos de los Apóstoles que cada año meditamos después de la Pascua y duramos pues toda la Pascua meditando sobre ese hermoso texto, que la finalidad no es tanto presentarnos un tratado sistemático de la historia de la iglesia del año 90 o año 100, sino hablarnos de cómo Dios obra en personas allí concretas, personajes muy definidos de carne y hueso, como un Bernabé, como un Timoteo, como un Pedro, como un Tito, como un Pablo, y cómo Dios actúa en ellos. Esa es la maravilla que hace Dios en ellos. También hablábamos de ese testimonio precioso que nos trae Marcos, al igual que otros evangelistas, de cómo la primera evangelizadora es María Magdalena. Y claro, y ella evangeliza no es tanto echando todo un rollo sobre la resurrección de Jesús, sino lo que Dios ha hecho en ella. Y los apóstoles y los que conocieron a María Magdalena antes de su profunda conversión, pues sabían quién era ella, ¿cierto? Una mujer hundida en la miseria de la vida. Nos dice bellamente el Evangelio de Marcos que ella tenía 7 demonios. Una manera de decir que era una mujer muy enferma, una mujer muy desordenada, una mujer en su vida totalmente vapuleada, totalmente aplastada por su miseria existencial, y cómo Dios a ella la sana, la restaura, la integra y la hace todo un apóstol, toda una Jesús, una mujer totalmente entregada en bien del otro. Y ese profundo cambio es lo que hace evangelizar, porque ellos conocían
lo que era María antes de la conversión y la ven ahora. Entonces es lo que va mostrando el poder grande del resucitado. O sea, Él es capaz de cambiar a la persona más pecadora en lo más santo. ¿Y cómo fue capaz Dios de transformar a una prostituta en toda una virgen? Es como así evangeliza María Magdalena, y ella es la que evangeliza a los primeros apóstoles. Y recordamos nosotros que ese proceso de tomar conciencia de la resurrección de Jesús tomó años. Eso no se dio en 3 días cronológicos como tú y yo lo celebramos en cada Semana Santa. Lo explicamos al comienzo de este curso. Tomó años para que ellos tomaran conciencia de que aquel que murió en la cruz estaba vivo y actuante en medio de cada uno de ellos. Y lo captan a través del testimonio de María Magdalena, que evangeliza en Galilea, que evangeliza en las comunidades locales donde ellos vivían cotidianamente su existencia. Y también colocamos el ejemplo de la samaritana en Juan 4. Claro, una mujer en el contexto como presenta el Evangelio de Juan, que tenía varios maridos y que el que tenía ahora tampoco era su marido, lo cual mostraba pues en la mentalidad semita del Oriente Medio de hace 21 siglos era todo un escándalo. O sea, para el contexto cultural del momento, en una sociedad totalmente patriarcal, pues esta situación de esta mujer era totalmente anómala, era totalmente escandalosa. Y como Jesús la hace también todo un apóstol en su propia población de Sicar. O sea, transforma totalmente el desorden interior de esta mujer para llevarla ordenadamente a vivir en Cristo plenamente, y eso es lo que la hace testigo. Y ya como dicen los mismos discípulos, pero los mismos habitantes de esa región de Samaria, pues al ver el cambio radical de esta mujer, se conmueven profundamente y buscan la ayuda de la vida que ven en Jesús de Nazaret. También estaba el ejemplo del endemoniado de Gerasa. Nos recordamos nosotros este pobre hombre con una vida totalmente arruinada. Y recordamos nosotros que entre más pecadora una persona, más arruinada su vida. Y con esta hermosa narración, lo que nos está contando es que cuanto más pecador uno es, la ruina de la vida está más presente en esa persona hasta que lo lleva a uno a tocar fondo y fondo, pero fondo, fondo, entre más pecador uno es. Y allí está toda la figura simbólica de que esa persona vivía en el cementerio, lugar de muerte, lugar de destrucción, de aniquilamiento, que andaba bramando, echando babasa como un animal rugiendo por el campo. O sea, una manera de decir cómo el pecado había animalizado a esta persona. Es una figura realmente impactante, porque tú y yo conocemos personas que en su pecado se han animalizado, se han vuelto como fieras rugientes que se la pasan gritando y exclamando y viviendo entre la muerte, comunicando muerte, transmitiendo muerte, viviendo en la muerte. Esa es la figura, está en el cementerio. Tú conocemos personas que son así, las conocemos. Por eso el pecado acaba con la persona. ¿Y qué hace Jesús cuando se encuentra con él y él se deja tocar por Jesús? Lo transforma totalmente. Y dice el Evangelio, se recuerdan que lo meditamos hace 8 días, lo encuentran los de la población vestido, arreglado, limpio en su sano juicio. Es decir, Jesús transforma totalmente a esa persona y lo humaniza plenamente. Y ese cambio deja profundamente desconcertados a los habitantes de Gerasa. Y ve lo lindo de esa narración. Cuando esté ya endemoniado sanado, le pide a Jesús que lo deje estar con él. Jesús lo manda a evangelizar a la Decápolis, indicándole a él que era testimonio de lo que había hecho Jesús con él, Dios con él. Y la Decápolis, déjenme decirles, hermanos, pues era toda la parte gentil, y entre ellos incluyamos también a Damasco, donde Pablo tuvo la experiencia de conocer la comunidad cristiana. O sea, este endemoniado, sanado totalmente por la persona de Jesús, se convierte en un apóstol porque da testimonio de lo que Jesús ha hecho en él. Y claro, la Decápolis, Damasco incluyendo, pues va a ser una comunidad cristiana viviendo también ese testimonio de entrega y de donación por el otro, que va a conocer Pablo y que va a llevar a Pablo de una profunda conversión en su vida. Eso es muy interesante verlo allí. Bueno, entonces estamos hablando de todo esto, y es que el contenido de la evangelización no es hablar de teorías, no es exponer libros de teología, ni exponer un catecismo, no, es mostrar la obra misma que es el resucitado en cada persona. Es decir, hacer que el evangelio sea evangelio es lo que es evangelizar. Y bueno, y estábamos nosotros pues ahondando todavía más en esto, de que nuestra tarea no es tanto imitar a Jesús, sino ser tú y yo testigos de Jesús, dejándolo a Él transformarnos profundamente en nuestra vida. Y claro, y explicábamos nosotros que imitar a Jesús es colocar el acento en nosotros mismos.
tú y yo haciendo fuerza por imitar a Jesús en lo que tú y yo contemplamos en los evangelios. Vemos a Jesús sanando enfermos, entonces nos dedicamos a sanar enfermos. Vemos a Jesús predicando, entonces predicamos. Vemos a Jesús recorriendo aldeas y caminos, entonces también vamos de peregrinos, de itinerantes. Vemos a Jesús atendiendo a personas totalmente en su vida desquiciadas. Entonces, nos empezamos a atender personas desquiciadas. Vemos a Jesús consolando al que está triste, entonces nos vamos a consolar al que está triste. Jesús se la pasa enseñando, entonces nos podemos enseñar, ¿no? y a formar. Eso se llama imitación de Jesús. Cosas que tú y yo vemos en los evangelios, nosotros las replicamos y hacemos lo que él hizo en los evangelios. Y de eso no se trata. Porque si tú y yo lo enfocamos de esa manera, ¿qué terminamos haciendo? Haciendo un Dios a nuestra medida, a nuestros proyectos, a nuestros intereses, al tamaño de nuestras capacidades de por sí limitadas. Y no, de eso no se trata. Se trata es dejar que el resucitado obre profundamente en nuestra existencia, que rompa todos los moldes y que Él, resucitando en nosotros, salga y nos haga ser a nosotros, a ti, a mí, el Jesús que Él quiere que tú y yo seamos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos así, terminamos tú y yo, si ustedes quieren, empobreciendo el Evangelio. En el Nuevo Testamento lo que propone es a Jesús como norma de vida, no como un modelo a imitar, sino como una norma de vida, es decir, la fuerza del resucitado actuando en nosotros que se desata al interior de tu vida y de la mía y nos hace a ti y a mí imagen viva de lo que Él quiere tú y yo seamos como cristianos. En cambio, en la imitación, que es lo que Dios no quiere, es que nosotros proponemos una imagen nosotros mismos a nuestro tamaño, a nuestro acomodo, a nuestra conveniencia, a nuestra seguridad personal. Nosotros queremos hacer esa imagen que queremos ser y nos inventamos un proyecto y en ese proyecto vemos cómo calculamos la vida de Jesús en nosotros y nosotros hacemos el menú del seguimiento de Jesús. Eso no es el Nuevo Testamento, eso no es lo que nos anuncia Jesús. Esto no lo inventamos nosotros por nuestra comodidad. En cambio, el seguimiento de Jesús es norma, ¿no? Y es nuestra causa. Recordemos lo que nosotros decíamos hace 8 días, en nuestro cuerpo, en tu cuerpo y en el mío, el mismo resucitado se manifiesta tratando de identificarnos con la persona de Jesús. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es que toma todo lo que es empleable en tu vida y en la mía, lo empleable, para que nosotros le abramos un espacio. Es el Espíritu el que hace en nosotros la imagen del resucitado según la apertura que nosotros le demos a la acción del Espíritu. Esto no es que nosotros seamos la imagen de Jesús por fuerza de nuestra propia inventiva, ¿no? Porque cuando tú y yo lo hacemos, eso no funciona. Y lo hacemos por experiencia propia. Tú y yo hacemos un buen propósito, un buen deseo y queremos hacer algo que vemos en los evangelios. Por ejemplo, cuando dice el Señor, y colocaba yo ese ejemplo, perdonar 70 veces 7, eso es el evangelio, hay que perdonar siempre. Esa persona que me cae tan mal, que está en mi familia o en mi trabajo, y voy a tratar de perdonarlo, de ser paciente con esa persona, de aceptarlo por la fuerza, haciendo yo fuerza yo mismo. Pues tendré fuercita para 2 o 3 días, pero ya después apenas aparezca una situación, una palabra, un gesto, una situación que me haga explotar, ahí se acabó todo intento de perdón y reconciliación y aparece la visceralidad, aparece la ira que aparece en nosotros. Si no, pensemos nosotros el gran escándalo que hay en nuestra patria querida Colombia, con un 92% de cristianos bautizados entre católicos y no católicos, y donde ese precepto tan sagrado del evangelio, no matarás. ¿Cómo explicamos eso en un país donde hay tanta violencia, tanta barbarie, tanto abuso, tanto maltrato, tanta denigración de la vida? Eso que ha pasado es que hemos hecho el cristianismo un cascarón, una carcasa externa, que no es Jesús habitando en nosotros, saliendo de fuera de nosotros hacia afuera de sí mismo, llevando el encuentro con el otro. No esa es la experiencia radical, sino un Dios que nos hemos inventado, que hemos manejado, que hemos manipulado para nuestras conveniencias y defendemos nuestras creencias personales, nuestras ideologías y militancias en contra de los demás y no nos importa y nos calmamos cuando creemos que imitamos a Jesús, ¿no? Yendo a la Santa Misa, rezando una plegaria, haciendo una obra de caridad, pero tenemos un corazón realmente que no acoge a todo hombre y mujer como hermanos y hermanas que en Cristo todos somos. Eso fue lo que Jesús combatió radicalmente y lo que combatió Pablo. Es decir, que nosotros nos hagamos una ley
a nuestras propias fuerzas y nos imaginemos a un Dios según nuestra conveniencia y terminemos imitando eso. No. Lo que Dios quiere es que tú y yo le abramos el corazón para que Él se abra en nuestra vida y realmente nos haga otro Jesús como Él quiere que tú y yo seamos. Por lo tanto, ese es el mecanismo esencial. ¿Dónde hay que poner la fuerza de ese mecanismo? Hay que ponerla en la apertura a la acción del resucitado para que Él haga el Cristo que Él quiere que tú y yo seamos. Tanto cuanto el bolsillo se abra, tanto cuanto hay más docilidad a la acción de Dios en nosotros y tanto cuanto seremos más dóciles a esa acción de Dios. Lo que hay que desatar es el mecanismo de la docilidad para que actúe la fuerza del Espíritu. Nosotros no somos imitadores de Jesús, somos Jesús. Es una cosa muy diferente. Nosotros somos la presencia misma de Jesús, actúa de nosotros por la presencia misma del Espíritu. No somos una copia de Jesús, sino la transparencia de Jesús. Al decir que somos una copia, una cosa soy yo y otra cosa es Jesús. Si somos transparencia de Jesús, tú y yo somos Jesús. Si decimos que somos el cuerpo del Señor, lo somos. No nos parecemos a Él, no lo imitamos. Imitar es negar la acción creadora de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios te está haciendo, nos está haciendo como Él quiere que tú y yo seamos según una expresión viva de Cristo hacia el otro. Si tú y yo empezamos a copiar a Jesús, negamos nuestra propia realidad. Imitar a Jesús es esclavizarnos, es una actitud totalmente improductiva, es una actitud negadora del propio ser, una actitud negadora de la acción creadora de Dios en tu vida y en la mía por la fuerza propia del resucitado. Estos mecanismos también suceden a nivel de la iglesia, como vamos a explicar ahorita más adelante. Cuando tú y yo reducimos la iglesia a una imitación de Jesús, no, es dejar el resucitado obrar internamente para que nos transforme internamente y profundamente y nos lleve siempre hacia el encuentro del otro. Es así como tú y yo somos transparencia de Jesús. No somos copia de Jesús, sino transparencia de Jesús. Y Él mismo históricamente va actuando a través de nosotros. Hemos dicho eso ya varias veces. Jesús es histórico a través nuestro. Cuando tú y yo le damos la posibilidad para que Él sea Él mismo en nosotros se transparente y se muestre. O sea, la esencia de Jesús somos nosotros mismos. Jesús con su muerte habría dejado de ser histórico, pero sigue siendo histórico cuando tú y yo le abrimos un espacio histórico a nuestro ser, que es su propio cuerpo, tal como lo hemos explicado pues con toda la antropología como la presenta San Pablo en sus cartas. Y claro, y seguimos avanzando en esa reflexión, indicando cómo la iglesia anuncia el evangelio. Y decimos que la comunidad cristiana es la responsable de anunciar el evangelio. Y cómo la comunidad cristiana, ella, que somos tú y yo parte de ella, anunciamos el evangelio, lo anunciamos cuando el resucitado es Él siendo resucitado en las personas y haciendo suceder el evangelio. Es decir, el resucitado actuando en nosotros es el evangelio mismo. Cuando tú y yo dejamos al Señor suceder en tu vida y en la mía, somos el mismo evangelio de Dios. Vean eso, que el evangelio no son textos escritos que tú y yo acudimos para la meditación o la lectura en la Eucaristía cada día. No, es tú y yo dejando al Señor resucitado suceder en tu vida y en la mía. Eso es el evangelio. Y por lo que hemos dicho, decir evangelio, decir resucitado, decir Espíritu Santo, es decir lo mismo. Y tomamos nosotros el texto hace 8 días de segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 19. Si ustedes lo buscamos de todas maneras para recordar lo que dijimos hace 8 días, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 a 19. Y explicamos nosotros esa frase tan linda que presenta allí San Pablo. Recordamos el texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su propia imagen, en su imagen misma. Pero cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Vea, esta frase es una frase clave en la teología de Pablo. Cuando dice reflejar en un espejo es transparentar. La gloria del Señor es Cristo crucificado, es decir, el cristiano entregado, vaciado de sí mismo, sirviendo a los demás de forma incondicional. Esta es la gran gloria de Dios.
No hay Dios más claro en este planeta que un cristiano vaciado de sí mismo, entregado al servicio del otro. No hay una cosa más grande, ni más gloriosa, ni más celeste, ni más resplandeciente que la cruz. Como dice allí Pablo, vamos transformándonos en su misma imagen. No es imitando, sino siendo transparencia de Jesús. Tú y yo somos Jesús. Ahora dice San Pablo que es el Espíritu, es decir, que no se parece o sería o imita o es copia, no, es el mismo Espíritu. Tú y yo revelándolo, mostrándolo en nuestra vida. Y cuando dice el Señor, es el resucitado, es el Kyrios. Cuando hablamos del Espíritu, ¿de qué Espíritu estamos hablando? Del Espíritu de Dios presente en tu vida y en nuestra vida, de nuestro cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Nosotros mismos. Cuando se habla del Espíritu, pongámoslo aterrizado porque no subsiste solito. El Espíritu resucitado es inexistente si no está situado. Si imaginamos el resucitado o la resurrección en el aire, no estamos diciendo nada. No estamos refiriéndonos a ninguna realidad. La única realidad es un Jesucristo que existe en el cuerpo. Fuera de allí no existe. Ustedes van a decir, no, pero si está en el cielo. Muy bien, perfecto. Recordemos eso. ¿Qué es el cielo? El cielo lo dijo muy bellamente San Juan Pablo II en alguna de sus hermosas catequesis. El cielo es un estado. El cielo no es un lugar. Cuando decimos, es que Dios está en el cielo, muy bien. ¿Cuál es el cielo? Es un estado. Es la situación de divinidad que está presente en ti y en mí y en todo ser humano en quien acontece el resucitado. Es la divinidad misma, ese es el cielo. El cielo está donde tú y yo pongamos a Dios. Si tenemos tú y yo vida divina, allí está el cielo, es un estado. Y de allí que el infierno también es un estado, claro. El infierno es un estado, no es un lugar. Entonces de allí que el infierno será todo lo contrario. Si el cielo es tú y yo viviendo crísticamente, dejando el resucitado, el ser en nosotros, transformándonos totalmente, haciéndonos un Jesús crucificado, incondicionalmente entregado por el bien del otro, totalmente vaciado de sí en busca del otro, ese es el cielo, pues el infierno es todo lo contrario. Es decir, uno poseído de sí mismo, encerrado en sí mismo, acomodado en sí mismo, totalmente sentado en su propia conveniencia, en su gusto y en su poder y en su placer, sin importarle nada al otro. Ese es el infierno. O sea, el infierno es uno encerrado en sí mismo sin importar nada el otro. Ese es el infierno. Ese es el infierno. Y bueno, y haciendo alusión a lo que hemos vivido los últimos días, sobre todo el 9 y 10 de septiembre, días tan trágicos, y qué paradoja, 9 de septiembre, día de San Pedro Claver, este gran apóstol de los derechos humanos que vivió casi 40 años en Cartagena cuidando de los esclavos negros que llegaban en unas condiciones de miseria y de inhumanidad impresionantes. Lo que hizo San Pedro Claver fue darse y donarse y entregarse por ellos, redimiéndolos de esas esclavitudes interiores en que venían por el sometimiento salvaje por parte de estos mercaderes de la muerte que eran los esclavizadores. Eso es lo que hace San Pedro Claver. Y qué curioso que ese mismo día y el día siguiente nuestro país ha vivido momentos tan difíciles y tan dolorosos, donde hemos visto es muerte y violencia y vejámenes, tanto por parte de aquellos que deben proteger la dignidad y vida de todo ser humano, como es la fuerza policiva, como también por parte de algunas personas de civiles que también hicieron mucho daño y causaron dolor y muerte a otras personas. O sea, es todo lo contrario. O sea, el cielo es dándonos tú y yo por el otro, movidos por la fuerza de Cristo resucitado, como el infierno es tú y yo guardándonos, buscando nuestra propia conveniencia y sin importar el otro, pasamos por el otro, por encima del otro, aplastándolo y destruyéndolo. ¿Cómo anuncia la iglesia el evangelio? Esta es nuestra pregunta que estamos ahora meditando, sucediéndolo, aterrizándolo, concretizándolo. ¿Qué no es la iglesia? Qué linda pregunta para ti y para mí. No es una imitación de Jesucristo. Y así como el seguimiento de Jesucristo no es una imitación de Jesucristo. Uno es semejante a Jesucristo por la fuerza de Jesucristo. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Veamos una profesión de fe que es significativa en la iglesia primitiva.
Vamos a verla. Nosotros hemos hablado y lo dijimos al comienzo del curso de que la iglesia, después de ir experimentando, resucitado, actuando en sus vidas y transformándolos interiormente, y empiezan a darse cuenta de que ese que los está transformando interiormente es el mismo que murió en la cruz, y empiezan a confesar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, ¿no? Y empiezan a concretar en fórmulas de fe lo que es esa experiencia salvadora que ellos están viviendo. De allí que la fórmula de fe es una concreción en palabra, dicha primero y escrita después de lo que están sintiendo. Y una fórmula de fe es lo que ahorita vamos a reflexionar también. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Repito, Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Vamos a mirar ese texto precioso que se le atribuye a Pablo, que sin duda es de alguno de los discípulos de Pablo o escrito en una comunidad que tuvo la influencia de algún discípulo formado por Pablo. Y vea pues cómo lo presenta aquí el autor sagrado. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Nos dice aquí el versículo 7. Ahora viene la pregunta. Nosotros sabemos que Jesús biológicamente murió, lo sabemos. ¿Desde qué muerte libró Dios a Jesús? Porque tú y yo decimos, no, pero si al final, pues, él murió, claro, y murió crucificado. Entonces Dios lo dejó matar. Hay una contradicción cuando aquí está diciendo el autor sagrado, ¿no? Atribuyéndosele a Pablo, suplicó a Dios que tenía poder para librar la muerte y por su obediencia Dios lo escuchó. Entonces, ¿hay una contradicción? ¿No? ¿De qué muerte está hablando aquí el autor sagrado? Cuando está hablando de la muerte, no está significando salvarle de la muerte biológica. Está significando librarlo del pecado. O sea, el pecado es la muerte. Si algo es claro en el Nuevo Testamento, es que Jesucristo estuvo expuesto al pecado por todas partes, pero él nunca cayó en el pecado. Recordemos en los evangelios. Antes de iniciar la vida pública de Jesús, los evangelios sinópticos colocan como primer momento, antes de iniciar la vida pública, las tentaciones. El poder, el parecer, el ostentar, el tener. No son las grandes tentaciones que aparecen en la vida de todo ser humano. Y Jesús, verdadero hombre, pues también estuvo expuesto a esas tentaciones, porque si no hubiera estado expuesto, pues no habría sido verdaderamente hombre, porque en todo ser humano aparece esa tentación, la tentación del tener, la tentación del poder, la tentación del ostentar, del mostrar, del parecer. Y vea que Jesús no cayó en esas tentaciones, no cayó, tentado sí, pero caído no. Y aquí lo que está diciendo bellamente la carta a los Hebreos es que Jesús estuvo expuesto al pecado, pero nunca cayó en el pecado. Y al morir biológicamente y obedeciendo a Dios Padre, siendo hijo de Dios, toda la vida de Jesús es hacer lo que el Padre quería. Es decir, él totalmente ser dócil Jesús a Dios creador en él, que lo llevó a salir de sí en función del otro, 100% sin guardarse nada para sí. Eso es lo que hace Jesús, y por eso Jesús, siendo fiel a su conciencia, y eso lo explicamos todo con todo este tema del reinado de Dios que Jesús anuncia, pues llegó la muerte biológica, pero llegar a esa muerte biológica siendo fiel a su conciencia, siendo fiel a Dios, siempre saliendo de sí en función del otro 100%, él es librado de la muerte del pecado, que es todo lo contrario de salir de sí en función del otro. El pecado es yo quedarme encerrado en mí mismo, acaparando, reteniendo, poseyendo y atrayendo hacia mí. Es que ese es el problema de la condición humana. Por eso la condición humana en su pecado lo que refleja es ese deseo de acaparar y de retener. Toda esa ambición, toda esa codicia, todo ese deseo de ser para mí y tener para mí todo sin importar para nada los demás. Entonces Jesús cuando él le pide a Dios que lo libre del
de la muerte, es decir, lo libre del pecado, y Él es fiel en obediencia, en conciencia a la acción de Dios, y vive perfectamente el ser totalmente hacia el otro. Él llega a la perfección hasta el final y llega a la salvación. De la salvación es ser capaz de ser fiel hasta el final sin retener nada, paseándose de sí mismo por servir, y por ser así es causa de la salvación de los otros. Entonces vea cómo continúa aquí San Pablo. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces lo que está diciendo acá muy bellamente el autor sagrado es que Jesús se convierte en causa de salvación para todos, para ti y para mí, si somos tuyos obedientes al Padre en aquello que Él también a ti y a mí nos hace sentir, que nuestra vida va encontrando de verdad sentido cuando tú y yo somos capaces de salir hacia el otro plenamente, como Jesús lo vivió plenamente. Pero nosotros somos salvados por la responsabilidad de Jesús. Eso quiere decir que nosotros no somos salvados por imitación de Jesús, sino por causa de Jesús, y la causa opera al interior nuestro. Desatan mecanismos que nos vacían de nosotros mismos. Son como una escoba que nos barren por dentro, y cuando somos así, somos transparencia de Jesús. La imagen que damos, según Pablo, es el crucificado, llevando por todas partes el morir de Jesús, dándonos, para que se manifieste que por dentro está vivo el resucitado. Pablo dice que llevamos por todas partes el morir de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. O sea, la cruz es la manifestación del resucitado. Nuestro cuerpo crucificado es la aparición del resucitado. Esa es la verdadera aparición del resucitado. Recordemos lo que ya hemos repetido varias veces, pero vale la pena retomarlo y una otra vez en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 10 a 12, lo que dice San Pablo allí bellamente. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en su cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en su cuerpo mortal. O sea, Jesús, Él en su muerte, que quiere decir entrega incondicional por el otro, Él nos baña en esa muerte, que ese es nuestro bautismo, para que tú y yo manifestemos al crucificado en nuestra vida. Es decir, entregándonos por el otro incondicionalmente. Ese es el resucitado actuando en nosotros. Es que esa es nuestra experiencia de fe. El resucitado actuando en ti y en mí, lo que nos hace es un crucificado, un entregado por el otro. Es que esa es la salvación, esa es la liberación de nuestro propio pecado, de esas esclavitud en que tú y yo caemos con tanta facilidad. Entonces estábamos haciendo la gran pregunta, hombre, ¿cómo evangelizamos aquí en tu iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Y aquí es donde viene el punto que quiero yo seguir ahondando con ustedes. La impresión fundada por múltiples afirmaciones posibles de la eclesialidad, desde las extremas izquierdas de la eclesialidad hasta las extremas derechas de la eclesialidad, se afirma que la iglesia es continuación de la vida pública de Jesús. Nosotros encontramos, pues, como iglesia que somos desde San Pablo y San Pedro hasta hoy, distintas tendencias, y es muy normal, porque eso habla de la riqueza de la iglesia misma, de la variedad de movimientos a su interior. Encontramos movimientos más de conservación, hay movimientos de mayor liberación, hay movimientos que mantienen o quieren restaurar con nostalgia cosas del pasado, como hay movimientos que buscan avanzar y progresar, responder a los grandes desafíos de los tiempos actuales. Eso es parte de la vida eclesial. No es que eso sea repudiable, no, sino que la fuerza del dinamismo del espíritu que no se cansa de seguirnos moviendo incansablemente, esa gran variedad, ese gran abanico
de distintas expresiones y movimientos, esa es la vida misma de la iglesia. Te vamos a encontrar desde esos movimientos de mayor radicalidad, si ustedes quieren, hacia una conservación, una restauración, ¿no? Hacia cosas del pasado, o mantenernos en lo que estamos y no cambiar, como esas otras tendencias que son mayor de liberación, de compromiso social, de espíritu crítico y renovador que también se presentan en la iglesia, Dios gracias, pues todas ellas concuerdan. Cuando hablamos de la iglesia es una continuación de la vida pública de Jesús. ¿Qué es la iglesia? La continuación de la vida pública de Jesús. Cuando hablamos de la vida pública de Jesús, está hablando de todo lo que Jesús hizo antes de morir en cruz, todo lo que pasó antes. Y la vida pública de Jesús llega hasta el año 30. De lo que Jesús hizo es lo que hace la iglesia. Entonces la iglesia es una armazón hecha con la vida pública de Jesús para seguir haciendo esa vida pública. Y todos los proyectos de iglesia de todas las extremidades creen que hay que ser como ese Jesús histórico. Pero déjenme decirles que eso no es. Eso no es. Es más, si miramos con atención y si tú y yo lo miramos con cuidado, y lo voy a explicar lo más claramente que yo pueda, incluso decir que la iglesia es la continuación de la vida pública de Jesús, es incluso una herejía. ¿Por qué? Porque niega el misterio pascual. Y el misterio pascual es el misterio central de nuestra fe. La muerte y resurrección del Señor es fundamental. Porque como dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, no es nada. Entonces, lo que yo ahorita quiero decirle a ustedes es esa idea que hay en distintas tendencias actuales en la iglesia, sean de izquierda o derecha, que dicen que la iglesia es una armazón, una estructura, una continuación para mantener la vida pública de Jesús, no es lo que debe entenderse por iglesia. Todos los proyectos de la iglesia, de todas las extremidades, creen que hay que ser como ese Jesús histórico. Pero ya como he dicho, esto puede ser incluso una herejía y lo que ahorita yo quiero explicar. Esto lleva a ser de la iglesia una imitadora de Jesús. Jesús hizo milagros, hagamos milagros. Jesús sanó, hagamos sanaciones. Jesús predicó, sigamos predicando. Jesús enseñó, sigamos enseñando. Jesús fue itinerante, misionero itinerante, sigamos siendo misioneros itinerantes. No, o sea, es una imitación de Jesús. No, el evangelio no es eso. La vida de Jesús es lo que nosotros pretendemos imitar, no es eso. La vida de Jesús en nosotros es la vida de los cristianos movidos por la fuerza del resucitado. Repito lo que he dicho antes con gran detalle, la idea no es imitar a Jesús, sino dejar al resucitado obrar en nosotros, tú y yo dóciles a Él, para que nos transforme radicalmente y nos haga hombres y mujeres crucificados. Esa es la experiencia de la resurrección del Señor en nosotros. El Nuevo Testamento es una confesión de fe en el resucitado. Eso es totalmente contrario a lo que concebe la iglesia como una continuación de la vida pública de Jesús. Esto es un gran error. Si así concebimos la iglesia, sería casi un juego. ¿Por qué? Porque la iglesia se propondría seguir la vida pública de Jesús sin tener con qué hacerlo. Es decir, sin tener a Cristo resucitado actuando en su interior, transformándola profundamente en su vida y haciendo a cada hombre y mujer en esta iglesia un crucificado, una crucificada por el otro. ¿Por qué? Porque tú y yo somos incapaces de entregarnos a nosotros mismos hacia el otro, así sea 1 centímetro, si no tenemos la fuerza del resucitado que está actuando en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Al decir que la iglesia es la continuación de la vida pública de Jesús, está negando el misterio pascual, el cual por principio es el dogma fundamental de la iglesia. ¿Para qué sirve la muerte y resurrección de Jesús si se afirma que la iglesia es una continuación de la vida pública de Jesús? A ver, supongamos esto y ya lo explicamos previamente. Jesús está al otro lado del Jordán, donde Jesús está allá viviendo lo que los evangelios nos cuentan, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando al que no sabe, consolando al triste, no compartiendo su pan con el hambriento, generando comunidad, generando fraternidad, no moviendo a misericordia a los que tienen corazón endurecido. Bueno,
Eso es lo que hace Jesús. Toda su vida es una vida en servicio y entrega por el otro. Recordamos nosotros que Jesús, estando al otro lado del Valle Jordán, pues él enfrenta el dilema, ¿no?, de ir a Jerusalén a cuidar de su amigo Lázaro, que estaba muy enfermo, ¿no?, y acompañarle, o quedarse allá al otro lado del Jordán y no venir a Jerusalén, salvar su vida porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces tiene el gran dilema. Voy a Betania a ver a Juan, perdón, a Lázaro, mi gran amigo, y a visitarlo y acompañarlo y a fortalecerlo. Hago caridad, hago misericordia, pero me van a atrapar y me van a crucificar porque ya Jesús lo estaban buscando para matarlo. O me quedo allá en el Valle de Jordán, al otro lado del Jordán, pues haciendo el bien que estoy haciendo, sanando, acompañando, compartiendo el pan, animando, enseñando, confortando, haciendo misericordia, intercediendo por el enfermo, siendo caridad pura. Pero eso sí, salvo mi vida evitando exponerme a la muerte. Y sabemos lo que hace Jesús. Jesús viene, porque para él es muy claro, ser totalmente coherente con la voz de Dios en su conciencia, que lo mueve a ir hacia el otro. O sea, en este caso, a cuidar de su amigo que está agonizando, Lázaro. De allí esa frase tan propia de Jesús, según Bultmann, uno de los grandes exégetas, esa es de las frases propiamente que Jesús puede haber dicho. Joaquín Jeremías, que se dedicó a estudiar las ipsísima verba Jesús, las propias palabras que Jesús puede haber dicho, dice él, esa es una de las frases que Jesús seguramente dijo: aquel que busca salvar su vida la pierde, aquel que pierda su vida por mí la salvará. Esa es una frase muy propia de Jesús. Y Jesús, claro, sabemos nosotros que llega a Jerusalén, llega a Betania a cuidar de Lázaro, ahí pum, lo atrapan y bueno, y lo van a crucificar. Entonces Jesús, estando en Getsemaní, en ese momento previo, ¿no?, de su crucifixión, pues allí, estando en ese momento previo, él podría perfecta en ese momento haber dicho: oiga, pues yo para qué me voy yo a arriesgar, no, a que me maten. Yo prefiero seguir ayudando a la gente, haciendo caridad, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando al que no sabe, interesándome por el que sufre, sanando endemoniados, etcétera, cuidando a los demás. Entonces, yo para qué me arriesgo que me maten. Y él se hubiera regresado. Supongamos que eso hubiera hecho Jesús, que en Getsemaní él hubiera decidido regresarse al otro lado del Jordán a seguir viviendo su vida pública como estaba haciendo. Y los discípulos, que lo vieron así y lo conocen así, hubieran dicho: pues muy bien, pues nosotros también pues hagamos lo que Jesús pues hizo, y a eso dedicamos nuestra vida. Jesús huye y esquiva la muerte, y los discípulos deciden: sigamos su ejemplo, hagamos lo que él hace. Si eso hubiera pasado, tendríamos una iglesia sin misterio pascual, o sea, sin muerte y resurrección del Señor. Y esto es muy grave, porque la iglesia no es una copia, es un testimonio del resucitado. Nosotros obramos como Jesús, no porque recordemos cómo Jesús obró, sino porque el resucitado nos empuja hacia allá. Ser testimonio del resucitado es ser claridad o transparencia de un acontecer, y ese acontecer es tú y yo mismo sucediendo por la fuerza del resucitado, o como dice la carta a los Hebreos, por causa de él. La causa es una fuerza que produce una cosa, y si nos parecemos a Jesús, esto no se debe a nuestras propias fuerzas pequeñas y limitadas, sino por Jesús resucitado, que es nuestra causa. De la iglesia no es una continuación de la vida pública de Jesús, la iglesia es el testimonio del resucitado. Entonces, ¿cómo la iglesia, que somos tú y yo, anunciamos el testimonio del resucitado? ¿Cómo? Siendo iglesia, siendo comunidad. Ser comunidad como tal, ella es el anuncio. El anuncio no lo hace la comunidad hablando del resucitado. El resucitado se anuncia transparentándolo o no se anuncia. No hay otra posibilidad, sino queda deformado. Cualquier percepción humana siempre es inferior a la realidad. Cualquier conocimiento de la cosa es inferior a la cosa misma. Lo que estamos conociendo de esto es menos que la realidad misma. La realidad es más grande que la percepción que de ella podamos tener. Por eso el mejor anuncio es el de la realidad misma, que la realidad misma se muestre, que aparezca. Ningún discurso acerca del resucitado es igual
al mismo resucitado viviendo en nosotros. Y es más grande cuando se transparenta. Este se impone. A ver, con todo esto que estoy diciendo yo a ustedes, ¿qué es lo que convirtió a San Pablo? Eso es interesantísimo. ¿Qué convierte a San Pablo? A San Pablo no lo convierte un discurso, no lo convierte en una teología rigurosamente elaborada. A él lo convierte es el testimonio vivo de una comunidad cristiana en Damasco viviendo intensamente la misericordia. Eso es lo que transforma el corazón de San Pablo. Eso es lo que transforma el corazón de San Pablo, un testimonio vivo. ¿Y saben ustedes por qué Mahatma Gandhi, este gran líder que llevó a la liberación de India, se acuerdan ustedes del poder inglés que era de inspiración cristiana, ustedes se acordarán, la tradición anglicana, cristiano, dominando a través de Inglaterra la India? Mahatma Gandhi, no, este gran líder espiritual, no, de tradición, llamémoslo así, hinduista, podemos decir de alguna manera, etcétera, porque él no se convierte al cristianismo por falta de testimonio. Él se impresionó mucho cuando conoció la vida pública de Jesús, como aparece en los evangelios. Se impresionó mucho cuando leyó y meditó las bienaventuranzas, que es la síntesis de la vida cristiana, profundamente bella, como lo hemos explicado nosotros, que es básicamente vivir la entrega por el otro generosa e incondicionalmente, sobre todo por aquel que sufre. Por eso dice allí, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que pasan hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos, claro, porque es la redención del dolor humano por el compromiso aquel que sale hacia el otro para redimirlo de esa miseria en que está. Eso conmueve profundamente a Mahatma Gandhi. Pero ¿saben por qué no se convirtió? Por la falta de testimonio de la iglesia cristiana en la confesión anglicana. Cuenta él una anécdota, que él estando allá en una población, estamos hablando de una población en la misma India, y pasa al frente de una iglesia cristiana anglicana que iba a iniciar su Eucaristía. Recordemos que ellos, igual que los católicos, participamos de la misma vida sacramental, de la misma devoción a la Virgen, los mismos santos hasta el siglo XVI, la misma iglesia anglicana como los católicos. Y cuando él fue a entrar, ¿no?, a esta iglesia, él era indio, de facciones indias, color de piel indio. Entró él allá a la iglesia y ¿qué encontró? Que el que estaba organizando el ingreso al templo, que era un grupo de personas, en inglés se dice los ushers, o sea, ellos, los organizadores, los acomodadores, lo mandaron para la última banca, porque era indio, porque era de color aceitunada, porque era de facciones indias, porque los primeros puestos eran para los de clase blanca, los de raza blanca, los ingleses, y los otros tenían que ser hacia atrás, discriminados, marginados. Entonces pensó eso Mahatma Gandhi. Dijo, yo para qué voy a dejar mi religión, el hinduismo, que ciertamente cree en un sistema de castas, de estratificación, de discriminación, de separación, ¿no? Y leyendo el Evangelio encuentro una propuesta hermosísima de comunión, de encuentro, de perdón, de misericordia, de ayuda, de fraternidad. Y llego yo acá y encuentro que al entrar a esta iglesia me discriminan, me marginan porque soy de la India, porque soy indio, porque soy de color aceitunado, porque no soy blanco ni ojos azules, no, no. Entonces, ¿para qué dejo yo una religión donde hay estratificación y clasificación y marginación para entrar a otra donde también hay marginación y estratificación? Entonces vean ustedes que es la falta de testimonio lo que hace que Mahatma Gandhi no se convierta al cristianismo, como fue un testimonio radical de una comunidad cristiana viviendo intensamente la misericordia en Damasco, la que conmueve profundamente a Pablo y lo hace lo cambia de ser un perseguidor de la iglesia a ser transformado por aquello que él persigue. Entonces, esto es lo que estamos diciendo nosotros acá. Y es, cuando tú y yo hablamos de mostrar la realidad, no es a través de un gran discurso teórico, teológico, sino viviendo esa realidad. Porque es que la realidad se impone. Cuando la iglesia es iglesia, se impone la realidad. No, esa es la realidad. Entonces, mis queridos hermanos, voy ya terminando con esta idea porque ya son las 8 pasadas. O sea, nuestro anuncio como iglesia es el anuncio de la realidad como ella es, viviendo ese ser entrega el uno
por el otro. Que esa realidad sea la que suceda en nuestra vida, en la tuya y en la mía. Y las cosas se anuncian por sí mismas. Por ejemplo, quiero yo explicar qué es una naranja. Yo puedo echar todo un rollo y un discurso de lo que es una naranja o mostrar una naranja. ¿Cuál creen ustedes que es más convincente? Pues yo creo que mostrar la naranja, ver la cosa misma. Eso es lo que la iglesia primitiva hizo y lo que nos cuenta muy bellamente San Pablo y lo que nos cuentan los evangelios. O sea, es anunciarse a sí misma. Ese es el punto. Ahora aquí una pregunta que nos va a quedar un poquito pendiente, lo que vamos a trabajar en 8 días, y es cómo lo hace. O sea, cómo hace la iglesia anunciándose a sí misma, siendo iglesia, es decir, dejando que el evangelio sea evangelio, sucediendo en cada persona que compone esa iglesia. Entonces, lo que es, vamos a continuar en 8 días. Entonces, como una lectura que puede ayudar un poco, yo les voy a invitar a que ustedes se lean la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 30, porque es lo que vamos a explicar nosotros en 8 días. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 30. O sea, aquí vamos a encontrar desde Pablo cómo es que la iglesia se anuncia a sí misma como iglesia, siendo la iglesia, es decir, dejando que el evangelio sea evangelio en ella, que el Cristo resucitado suceda en cada miembro de esa comunidad que es la iglesia. Lo que vamos a ahondar nosotros en 8 días. Bueno, muy bien. Te vamos a dejar hasta acá. Ya pues les he pedido a ustedes que vayamos mirando con calma cuál tema vamos a seguir trabajando cuando apenas terminemos esta parte que hemos llamado una cristología, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, para tener unos criterios claros de lectura de estos textos preciosos que componen el Nuevo Testamento en sus 27 libros. Bueno, te hemos hablado de 3. Le he propuesto, podemos ahondar en todo el tema del reino de Dios, que es precioso, el tema central del anuncio de Jesús, de la vida de Jesús. Hemos hablado de San Pablo, con el cual nosotros podamos meternos en el pensamiento, yo diría más que pensamiento, en el testimonio de vida de este gran apóstol que sin duda ha influido no solo el Nuevo Testamento en su conjunto, sino toda la teología cristiana hasta el presente. O tercero, podríamos ahondar en lo que estamos ahorita hablando, el ser iglesia, anunciando la iglesia lo que está llamada a ser, viviendo realmente el misterio de Cristo resucitado, que no se puede entender sino de la vida sacramental. Entonces, la iglesia en su sacramentalidad. Entonces, son esos 3 temas. El tema del reino de Dios, San Pablo, la iglesia en su vida sacramental. Ya hasta hace 8 días, pues se habían pronunciado ya varias personas, habían contestado unas 12 personas, si no estoy mal. Samuel me corrige si me equivoco. Donde 13. hoy, ¿cómo, perdón? ¿Cuánto? 13 personas. 13 personas. ¿Tú no me recuerdas los números y los temas? Sí, el reino de Dios, 2 personas, el ser iglesia en su sacramentalidad, otras 2 personas, y San Pablo, 9. 9. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos esos. Si alguno de ustedes quieren pronunciarse, porque yo sé que son malos que se conectan a este curso, pues ahí están los 3 temas propuestos para poder ya irlo definiendo. Yo esperaría en 8 días y si no en 15 días terminar ya todo este tema. Como ustedes dan cuenta, yo siempre retomo un poco en cada sesión lo anterior como para no entrar así en frío, sino como recordando un poco lo trabajado previamente. Entonces podríamos como acabarlo de definir en 8 días, ¿por qué no? Con base en sus votos o parecer para el tema. Cualquiera de los 3 temas que escojamos va a ser muy interesante lo que queremos seguir trabajando a nivel de nuestra vida de fe y crecimiento en la persona de Jesús. Bueno, listo. Y antes de despedirnos, pues muy invitados a que me acompañen mañana en la siguiente charla que hemos organizado para seguir trabajando todo ese tema tan crucial, que es el tema de la dignidad humana, el respeto por la vida y dignidad humana. Y se va a enfocar en el caso de los desaparecidos. Colombia tiene un récord realmente triste, muy triste, de desaparecidos a través de su historia, ¿no? Hay estadísticas que incluso llegan a hablar de cerca de 120,000 desaparecidos en Colombia. Y estamos hablando desde la década de los años 80. Y también según otro estudio muy serio de la Fundación para la Paz,
que hace un estudio muy riguroso sobre el tema, desde la firma del acuerdo de paz, llega a indicar de que cada 3 días en Colombia, desde la firma del acuerdo de paz, ha desaparecido una persona. Esos datos que son bastante preocupantes y muy dolorosos. Y tenemos tú y yo que ser muy sensibles ante este tema que acontece en nuestra querida Colombia, nuestra querida nación. Entonces, las cifras más optimistas hablan de 80.000 desaparecidos desde los años 80 hasta ahora, y otras de pronto mucho más acuciosas, cerca de 120.000 desaparecidos. Es un drama totalmente gravísimo e igualmente de perverso comparado con el secuestro, a diferencia de que el desaparecido nunca se sabe qué pasó con la persona, y la familia que tiene el dolor de aquel o aquella que fue desaparecido nunca ha podido saber qué pasó con esa persona, dejando una herida abierta y sangrante en su corazón de por vida hasta que no se sepa qué pasó con ellos. Entonces, de mañana vamos a tratar sobre ese tema. Nos va a acompañar la doctora Ledis Borges, que tiene un doctorado en Derechos Humanos y Dignidad Humana de la Universidad, creo que la Universidad Complutense de España, la que nos va a acompañar mañana. Ella es profesora actualmente en la Universidad Pontificia Bolivariana y nos va a acompañar en esa reflexión que yo invito que de verdad participemos, porque es un tema realmente de especial delicadeza para todos nosotros. Y ya pues con esto pues damos terminado nuestra sesión de esta noche y nos seguimos encomendando al Señor. No sé si nos faltará algo más que decir, Samuel, algún avisito por ahí que se me esté pasando. Sí, recordar este sábado que tenemos a las 7:30 la velada romántica virtual que tenemos con nuestros músicos. Excelente, muchísimas gracias. Ustedes saben que estamos en el mes de amor y la amistad, es además el mes de los derechos humanos, de San Pedro Claver, de la Semana por la Paz, pero también es un momento también para celebrar y vivir el amor. Y hemos tenido esta linda idea de invitar a todas las parejas que quieran unírsenos este sábado a las 7 de la noche, que quieran vinculársenos. Nuestros músicos han preparado una velada preciosa. Ender, ¿cómo? ¿7:30? A las 7:30, y Ender también nos va a acompañar con la debida reflexión sobre el tema de pareja, la vida matrimonial, la animación preciosa de Juan Sebastián. Nos podrán colaborar en la parroquia. Debe ser una jornada muy linda para poder nosotros en familia y por qué no en pareja celebrar y vivir el amor desde la música y la reflexión. La invitación es que ustedes como pareja, qué lindo, se conecten desde su casa, ¿no? Ustedes con tu esposo, con tu esposa, o tu novio, tu novia, qué lindo eso, ¿no? Una mesita, mantelito, una velita, una botellita de vino, una cena bien rica y un compartir lindo, y alimentar en ese momento de encuentro romántico desde la palabra y el canto esa vida de amor que están llamados siempre a alimentar y a fortalecer, como ese dinamismo siempre de crecimiento. Y además, como ustedes saben, pues como parroquia, pues no tenemos ahora, pues en esta época, ninguna celebración pública. Los músicos no están cantando ninguna canción, por lo tanto no están recibiendo ningún ingreso, están pasando un momento bastante difícil, pues todos nosotros también, igual la parroquia también, sus ingresos se han mermado dramáticamente, pero ustedes saben, hemos logrado mantener con mucho esfuerzo y con los ahorros que la parroquia tiene en lo que son los trabajadores de planta que tenemos nosotros, pero los músicos no. Hemos tratado de ayudarlos un poco en lo que hemos podido, pero ha sido una ayuda realmente muy limitada. Entonces también una invitación a que en esa jornada los que se conectan quieren dar alguna donación, no para los músicos, bienvenida es, y se repartirá por partes iguales entre los músicos de nuestra parroquia. Entonces Dios les bendiga a todos ustedes y que se nos unan realmente en esa linda experiencia de crecimiento en el amor y la fe con esa velada este próximo sábado a las 7:30 de la noche. Entonces, no siendo más, les doy la bendición a cada uno de ustedes, que los acompañe, los fortalezca y los llena siempre de su gracia y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Padre.